Tomen asiento, hermanos. Acompáñenme a Gálatas. Vamos a leer en el capítulo 4 del verso 21. Vamos a leer en este momento hasta el verso 31, pero al culminar vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5. Dice así, Gálatas 4, 21, hasta el final del capítulo 4. Pablo le dice esto a los Gálatas, les pregunta, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermanos, en este pasaje, Pablo va a emplear una alegoría y va a usar el ejemplo de la vida de Abraham y las dos mujeres con las cuales él tuvo hijos, primeramente Agar, la esclava en su casa, y luego Sara, la que era su esposa, y los hijos que nacieron de ella, que acá se menciona el nombre de Isaac, pero se entiende que el otro hijo es Ismael. Una alegoría, hermanos, para entenderlo bien, es una forma de lenguaje de interpretación bíblica en la cual se ve un significado simbólico o espiritual en una narración o en un evento de la Biblia que va más allá de su sentido literal. Hay un significado espiritual. Pablo estaba aplicando, usando la vida de nuevo de Abraham, de estas dos mujeres y de sus hijos, para comparar algo que es una narración que nos habla de cómo Dios le apareció a Abraham, le promete un hijo, cómo después Sara misma le dice quizás Dios quiere que tengamos el hijo con la esclava que era fértil, porque Sara era estéril, y esos acontecimientos, la narración de lo que ocurre en la relación de Dios con ellos y los problemas que surgen entre ellos, Pablo lo usa como una alegoría para explicar cuál es la realidad de los creyentes, genuinos creyentes en Cristo, y de los que todavía quieren estar bajo la ley. Es interesante. ¿A quién se le hubiera ocurrido que al leer la historia de Abraham, de Sara, de Agar y de sus hijos, ahí se está representando una realidad espiritual que iba a reflejar lo que pasaba en los días de Pablo y aún al día de hoy? Entonces, lo primero que quiero que tengan en mente antes de entrar a la alegoría en sí, es que una alegoría es algo muy delicado. En este caso, cuando un apóstol de Cristo hace una alegoría de algún pasaje anterior de la Escritura, podemos tener la fe y la confianza que es una interpretación apropiada.
pero donde debemos tener mucho cuidado es cuando pastores o hermanos comienzan a alegorizar pasajes de la Escritura, a diestra y a siniestra. Ellos no son apóstoles. Y hay mucho peligro. Y hay muchas iglesias, denominaciones o creyentes que viven alegorizando la Biblia. O sea, leen un pasaje y no pueden ver el pasaje. Ese pasaje tiene que tener un significado oculto. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque así se llegan también a muchas conclusiones. Yo recuerdo una vez estando en una reunión con pastores, había un pastor que había sido nombrado en una iglesia y él renunció en una iglesia muy numerosa, y él renunció. Y uno de los pastores presentes cogió un pasaje de Isaías y leyó el pasaje de Isaías y él decía o interpretó que Isaías se refería al evento que acababa de pasar con ese pastor en su renuncia. Y todos estábamos, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó ese conejo? Pero él estaba convencido, él tenía esa inclinación. Un buen hermano, en este caso le estoy hablando, un buen hermano. ¿Cuánto más un falso hermano, un falso predicador? Les encantan las alegorías. Buscar un mensaje secreto que no dice. Imaginen de nuevo lo que está haciendo Pablo, agarrando la historia de Abraham, de Agar, de Sara, de los hijos, y diciendo, pero esto representa a los genuinos creyentes y a aquellos que están en la libertad en Cristo, que han creído en Cristo, y representa a aquellos que están bajo la ley. ¡Wow! Entonces hay que tener cuidado. Ahora, lo bueno en esa reunión de pastores es que un pastor inmediatamente, un pastor que yo lo recuerdo siempre con mucho cariño, le dijo, hermano, así le dijo de frente, frío, agua fría, le puse y le dijo, yo no veo ahí lo que tú estás diciendo. Yo no sé de dónde tú sacas esas cosas, pero tienes que tener cuidado con esa interpretación. En el contexto que había crecido el pastor que hizo esa alegoría, él creía en el contexto todavía que se podía ser profeta y tantas cosas, y hasta le habían anunciado que él tenía el don profético. No vamos a entrar en esos detalles, pero el punto es la alegoría. Y yo he crecido en la iglesia con muchos hermanos que genuinamente amaban a Cristo, servían a Cristo de verdad, un ejemplo de amor, de consagración a Cristo, pero habían varios que eran expertos, profesionales, master degree en alegorización. Y no se puede ya leer un pasaje, sobre todo cuando tratamos de equivocadamente interpretar lo que es ser cristocéntrico. Y a veces el hecho de ser cristocéntrico a muchos los lleva a que de cualquier pasaje quieren ver a Cristo ahí a la fuerza. Y no es así. Cada pasaje de la Escritura apunta a Cristo, pero no necesariamente lo menciona allí, sino que es parte de la narrativa, o lo menciona, o es parte de la narrativa que apunta a Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alegoría, pero en este caso es la palabra de Dios. Es un hombre inspirado por el Espíritu Santo y esta alegoría es válida, ¿no? Y yo mismo, algunos de ustedes me han escuchado, al menos con los hermanos de liderazgo, tengo mucho cuidado a veces de entrar a esos puntos de alegorización. Hermanos, cuando queremos interpretar la Biblia, le estoy llamando la atención de nuevo de que una historia en Génesis, Pablo la está usando de esa manera, es algo muy especial, no es muy común. Normalmente lo que nosotros al leer la Biblia tenemos que ver el pasaje y lo que está diciendo el pasaje. No debemos buscar un significado secreto nosotros. Si lo hay, si lo hubiera, ¿no? Sobre todo si somos nuevos en la fe, hay que tener mucho cuidado de entrar en eso. Por eso también, ¿cuánta gente no tiene problemas cuando entran al Apocalipsis y comienzan a interpretar ahí a diestra y a siniestra? Hay pasajes que son difíciles, hermanos, donde se necesita mucho entrenamiento en la Biblia, muchos años en la fe, para realmente tener una mejor comprensión.
Entonces nosotros buscamos, cuando leemos la Biblia, buscamos el sentido literario del pasaje, si estamos leyendo un pasaje que es histórico, qué lección se nos quiere dar, qué significaba ese pasaje para la gente de ese tiempo, eso es importante siempre ver, no tanto qué significa ahorita para nosotros inmediatamente, sino qué significaba cuando Dios le habló a esa gente. Y ver el contexto literario. ¿Es un pasaje histórico? ¿Es un pasaje poético, como un salmo o un proverbio? Entonces ya hay distintas técnicas para interpretar la escritura bien. Y nos fijamos entonces en la gramática también, el contexto histórico, el contexto del libro de las escrituras, el contexto teológico, para no llegar a una conclusión contraria a la doctrina. Entonces hay que tener mucho cuidado. El hecho que estemos leyendo esta alegoría no quiere decir que es una luz verde para que comencemos a interpretar, porque sí reconocemos que la Biblia tiene figuras del lenguaje que no siempre son tan obvias, no siempre son tan fáciles, porque también nuestra forma de pensar, que ha sido más influenciada por la lógica occidental, griega, etcétera, muchas veces no armoniza con la lógica que se usaba en el Antiguo Testamento. En la Biblia, por ejemplo, tenemos tipos, símbolos como los sacrificios, que nos hablan de un antitipo que es Cristo. En la Biblia tenemos parábolas. Por ejemplo, una parábola no es una alegoría. En la parábola del hijo pródigo es una historia, pero que apunta a una verdad. No hay un mensaje oculto o espiritual, es una verdad. ¿Cuál es la verdad? El perdón, digamos, ¿no? El perdón de alguien que pecó y la disposición a perdonar. Ese es el punto de la parábola, ¿no? O la mujer que barre la casa hasta encontrar la moneda perdida, así como la oveja perdida también. Son tres parábolas que usa el Señor para ver el valor de lo que hay en encontrar algo perdido, ¿verdad? No es, yo recuerdo en una ocasión alguien hizo una enseñanza donde habló de la mujer con la escoba y la moneda perdida, y que la escoba es el Espíritu Santo y que... Aguanta. Ese no es el propósito. No hagas una alegoría de una parábola. Entonces les hago esto como una enseñanza, como una advertencia de tener cuidado al interpretar ciertos pasajes. El punto de las parábolas es una lección, hay un tema que se nos quiere dar, la viuda que molesta al juez para que le haga justicia. ¿Cuál es la lección de ahí? Acá, si queremos interpretar literalmente una parábola, ¿qué vamos a decir? La lección es orar a Dios con insistencia, pero ¿vamos a decir que Dios se parece al juez injusto? De ninguna manera. Se dan cuenta que el punto de una parábola no es necesaria una representación estricta de cada elemento, sino un mensaje, una lección. Entonces, pero también en este caso más difícil es una alegoría. En la Biblia hay metáforas, es decir, se usan nombres o que representan algo. Cuando se habla de la viña, por ejemplo, ¿qué nos puede venir a la cabeza? ¿Quién representa la vid? En Juan 15. Cristo. ¿Él es una vid o cuando Él dice soy la puerta? Él no es una puerta literalmente, ¿no? En el Antiguo Testamento leemos la viña Israel. Entonces son maneras de describir y es todo es parte de la hermenéutica, de la interpretación, ¿no? En la Biblia hay hipérboles, exageraciones, ¿no? Como cuando se habla de 1000 años. 1000 años no significa 1000 años exactos, significa un periodo de tiempo larguísimo. Entonces se dan cuenta cómo cuando se interpreta algo puede cambiar aún todo el sentido de un pasaje. Pero entremos entonces a la alegoría de Sara y Agar. Esta es una alegoría, quiere decir que Pablo está representando una verdad espiritual tomando una historia del Antiguo Testamento. En esta alegoría tenemos ¿qué personajes? Abraham, sus dos mujeres, como hemos dicho, y sus dos hijos. ¿Qué representan? Abraham tiene dos tipos de hijos. ¿Ok? Y los judaizantes
venían, es más, desde su confrontación ya con el propio Señor Jesús, decían, somos hijos de Abraham. Y cuando el mismo Señor, en el Evangelio de Mateo vemos a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y bautizando a la gente, y venían los fariseos, y Juan les decía razas de víbora, él mismo se anticipa y les dice, y no vayan ustedes a decir, o sea, en vez de arrepentirse, no vayan a decir, somos hijos de Abraham. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, le dijo Juan. Cuando en Romanos 9 Pablo dice que no todos los que descienden de Abraham son hijos, refiriéndose a hijos verdaderos de la fe. Entonces acá Pablo está usando a Abraham y está diciendo, sí, él tiene hijos, pero hay dos clases de hijos. Porque el argumento de todo judaizante, nosotros somos hijos de Abraham. Y es interesante porque si hacemos una discusión histórica para aquellos que puedan entender, cuando discutimos de los hijos de Abraham, lo primero que decimos es que de Isaac salen los judíos y de Ismael, ¿quién? Los musulmanes de ahora. Pero Pablo, en los días de Pablo no había tal cosa y él más bien hace la representación para tomar a Isaac como los hijos verdaderos de la promesa y a Ismael como los judíos. Es interesante. Entonces Abraham es un padre del cual salen dos clases de hijos porque nacen de dos mujeres distintas. Nacen de una que es una esclava y el otro que es su esposa, es la libre, ¿verdad? Se refiere a Sara y Agar. Y miren que en este pasaje nos dice, en el verso 20, esto es una alegoría, estas mujeres, dice, son los dos pactos. O sea, Pablo está diciendo que estas dos mujeres representan los dos pactos. ¿Qué pactos? El uno es el del monte Sinaí, el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Es tremendo. Y dice que esa mujer en ese pacto da hijos para esclavitud. Y dice, este es Agar. Es tremendo, hermano. Esto es difícil de masticar y yo les quiero decir, para un judío o un judío mesiánico, este pasaje debe ser muy doloroso. Muy difícil porque está diciendo que más bien ese pacto está representado en Agar. Y no solo queda ahí, sino en el verso 25 dice, Agar es el monte Sinaí. O sea, ni duda de que se está refiriendo al pacto de la ley. Y dice que ese corresponde, miren lo que dice, ¿a cuál Jerusalén? O sea que Pablo está diciendo, Agar realmente representa al pacto que hizo Dios con Israel y representa la Jerusalén actual de sus días, o sea, la ciudad de Jerusalén. La cuna del judaísmo donde estaba el templo. Dígale eso a un judío ahora y en ese día ni qué decir, por eso a Pablo lo tenían. Porque en el judaísmo y los judaizantes, la descendencia de Abraham es clave para ellos proponer que son los genuinos, es el genuino pueblo de Dios. Y eso está negado por el propio Señor Jesús y los apóstoles, que el hecho de étnicamente descender de Abraham no te hace hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús tuvo esa confrontación con los judíos que habían creído en Él en Juan 8, ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y no somos hijos nacidos de fornicación. Entonces, hermanos, cuando hoy día se habla de que Israel es el pueblo de Dios, hay que tener mucho cuidado a qué nos referimos, qué quiere decir una persona cuando se refiere a eso. Pablo en esos días, esa Jerusalén es la actual, es la terrenal. Y es esclava. Hay que tener mucho, mucho cuidado, hermano. Y eso no significa antisemitismo, porque al final también todo hombre gentil
está destituido de la gloria de Dios, que es lo que Pablo concluye en Romanos 3. Tanto judíos y gentiles están bajo pecado. O sea, esto no se trata de un antisemitismo, señalar a un pueblo como el único que está en problemas con Dios. Todo ser humano está en problemas con Dios y la única solución para ese problema es la fe en un sustituto que es Cristo Jesús, el único que es santo, el único que pudo con su muerte expiar por nuestras faltas. Y cuando se trata de Agar, dice el verso 26, ¿mas la Jerusalén de dónde? O sea que, hermanos, Pablo ya en esos días decía, aquí hay dos Jerusalén. Una que está acá abajo, lo que ahora le llaman Palestina. Esa es una Jerusalén. Pero hay otra Jerusalén, ¿dónde? En los cielos, que es la que Juan en Apocalipsis dice que desciende y vi a la santa ciudad Jerusalén descender, no salir de Palestina, descender del cielo. Es la ciudad de Dios, la morada eterna de Dios con su pueblo, que obviamente tiene que llamarse Jerusalén, no solo por el significado, la tipología que hay de Jerusalén, cómo fue tomada por guerra, el reino se establece ahí. Por lo tanto, lo verdadero se le da esa misma definición, pero lo terrenal no es lo mismo que lo celestial. Es como que usted, y a veces los americanos se asombran que los hispanos le pongamos a nuestros hijos Jesús. ¿No? Hay mucho Jesús, en México hay mucho Jesús. Ahora, cuando un padre le pone a su hijo Jesús, supongo que es obviamente por las virtudes del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O por qué le pone Jesús? ¿Porque le gustó? Yo creo que quizás a alguien le puso ese nombre, ¿no? Pensando en las virtudes del Señor, pero nunca creyendo que ese hijo es Jesús. Si creyera eso, necesita un médico, un psiquiatra, ¿verdad? O cualquier nombre, tú le puedes poner Emanuel a tu hijo, pero creo que no. Del mismo modo la Jerusalén, y por eso en el Antiguo Testamento se usan los nombres Jerusalén, se usa el monte de Sión, y en una interpretación inapropiada se cree que se sigue insistiendo en lo terrenal, cuando no nos damos cuenta que que el monte de Sión, como en Hebreos se presenta, no está aquí abajo, porque apunta a algo mayor, eterno, glorioso. Pero ese era el símbolo y es glorioso en ese aspecto. Entonces, es la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros. Ahora él está refiriéndose a los creyentes, dice que es libre. ¿Cuál es el mensaje entonces, hermanos? Que los que quieren vivir, porque el pasaje que hemos leído, comienza en el versículo 21 diciendo, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Se refiere que Agar va a representar a los que quieren estar bajo la ley. Es decir, los que creen que bajo el gobierno de la ley ellos van a obtener salvación o méritos ante Dios. Y ahí está el problema de la contaminación que hubo en Galacia. Ellos habían creído en Cristo para su justificación ante Dios. Y por la fe habían recibido el Espíritu Santo, había morado en ellos. Por la fe ellos estuvieron andando muy bien. Hasta que vinieron otros y les dijeron, no, también, por ejemplo, tienen que circuncidarse. Y entonces, como de pronto haber empezado por la fe en Cristo y creer que hay demandas que ya no aplican al creyente, que por cumplir eso ellos iban a obtener salvación o mérito de aprobación ante Dios. O sea que los que quieren estar bajo la ley en ese sentido son hijos de Abraham, ok, porque son judíos, son judaizantes, pero son hijos de la esclava, es lo que este pasaje nos dice. Están bajo el pacto de Dios en Sinaí. Y como están bajo el pacto de Dios, están en una esclavitud de la que no pueden salir, porque su deuda de pecado nunca la pueden pagar. Y un esclavo nunca puede salir libre
a menos que pague la deuda. Ese es el sentido de ser esclavo. El pasaje de aquí, hermanos, no es nunca Pablo ni las Escrituras van a hablar mal de la ley. Y por eso vamos a hablar acerca de la ley también ahora después. Pero el sentido de la esclavitud es a esa creencia que uno puede pagar andando, cumpliendo la ley. Y no, más bien cada vez nuestra deuda empeora. Es Cristo quien nos redimió de la maldición de la ley. Es Cristo quien pagó nuestra deuda de justicia con su Padre. Y qué precioso es saber, hermanos, que nuestra deuda de justicia por haber roto la ley ya ha sido pagada por Cristo, por lo tanto ya somos libres. Somos libres de la maldición, de la condena, porque Cristo pagó. No es que seamos libres de la ley, sino de el procurar obtener salvación o méritos o pagar nosotros mismos por nuestras faltas. Somos libres de eso. Pero no quiere decir que somos libres de la ley. Entonces, Agar, de nuevo, representa a los que quieren estar bajo la ley, los cuales son hijos de Abraham, pero son hijos de la esclava. Son aquellos que quieren estar bajo el pacto de Dios en Sinaí, el cual da hijos en esclavitud, para esclavitud, en la ley. De nuevo, pues nadie puede pagar eso. Ahora, estos son, y claramente este pasaje da a entender, los moradores de la Jerusalén actual, o sea, los judíos. La Jerusalén de los días de Pablo era la capital del Israel que quedaba. Como diciendo, estos que todavía quieren estar bajo la ley son esclavos, son hijos de Agar. Pero algo muy, muy importante, y hay que entender esto porque para después entender el resto del capítulo 5, va a ser importante entender esto. Dice ahí en el capítulo 4, en el verso 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Ismael. ¿Y cómo que Ismael perseguía a Isaac? Cuando ustedes leen el relato de Abraham, de Sara y Agar, ustedes van a ver que cuando nace Isaac, ¿qué hacía Agar? ¿Qué hacía? ¿Qué había en ese hogar? Primeramente, cuando Agar tiene hijo, primeramente tenemos que ver que Dios, fíjense esto, Dios hizo una promesa a Abraham de que iba a tener hijos por medio de Sara. Pero Sara era estéril y era ya mayor de edad, ya no podía tener hijos. Y entonces Sara comete el error de interpretar que Dios de pronto quería que el hijo viniera por medio de la esclava que era fértil y era joven. Y le dice a Abraham, ten un hijo con ella, ese es el hijo que queremos. Cuando Agar estaba encinta, ¿qué hacía? Menospreciaba. Iba a tener ella el hijo y Sara era estéril, ella lo menospreciaba. Pero fíjense la expresión que se usa acá, dice, el que nació según la carne. ¿A qué se refiere? En los medios humanos. Todo aquel que confía en su propia carne es como un hijo de Agar, porque es algo que en su carne él logra, en su esfuerzo, en su propio ser. Es como la persona que dice, no, yo sí obedezco a Dios, yo sí me puedo salvar. La gente que no tiene idea de su pecado, de su depravación, es la gente que son los peores enemigos de Cristo. Los peores enemigos de Cristo en las Escrituras eran los fariseos, los que más creían que sí se podía agradar a Dios. Ellos eran los peores enemigos de Cristo. Ellos eran los que más odiaban a Cristo. Ellos eran los que pidieron la muerte del Señor. Y aún, imagínense, es tremendo, ellos proclamaban santidad y piedad,
pero no tuvieron ningún resquemor de desear la muerte del Hijo de Dios y hasta de inventar mentiras porque trajeron falsos testigos. Y a pesar que ser él inocente, gritarle a Poncio Pilato, decirle, crucifícale. Los peores enemigos de Cristo, hermanos, no necesariamente son los drogadictos, los viciosos. Es la gente que cree que están bien con Dios en sus propias vidas, que ellos aman a Dios. Ellos van a rechazar el mensaje de Cristo. Ellos rechazan el Evangelio. Lo que produce la carne es carne y obviamente ellos en sus esfuerzos, ellos tenían ayunos, tenían cosas, practicaban tradiciones, etcétera, que creían que eso los tenía en buen estándar con Dios y miraban, y otra característica de ellos no solamente su enemistad hacia Cristo, sino la manera como miras tú a otros. Aquel que está en su carne siempre mira a los demás desde arriba. Los demás están por abajo de él. Porque yo sí me santifico, yo sí hago esto. O sea, una cosa es ver a Cristo, sus méritos, y confiar en Cristo, ver que en uno no hay lo que sí hay en Cristo para agradar a Dios, y saber que Él tomó mi lugar y confiar en Él hasta el final. Y otra cosa es uno creer que uno está bien con Dios. Y normalmente cuando uno piensa en eso, fuera de la fe en Cristo, te les quiero decir que uno quedó descalificado. Y lo más probable es que si Dios nos contara en ese momento las faltas que Él encontrara en nosotros. Nuestro único refugio es Cristo, hermanos. Para la salvación, para la justificación, para saber que vamos a ser un día recibidos en gloria. Cuando cantábamos por fe, es saber que por fe en Él, un día seremos recibidos por la fe en Cristo, por los méritos de Cristo. Aun si uno fuera el pastor más famoso, el predicador más famoso, nada de eso le añadió a uno ni siquiera un mérito para ser recibido por Dios. Todo lo logró Cristo. Y lamentablemente la esclava con su hijo tuvieron que ser echados después. Tuvieron que ser echados. Que es a lo que Pablo hace referencia. Génesis capítulo 21. Dios había prometido algo que era imposible para los hombres, y la salvación es algo imposible para los hombres. Cambiar es algo imposible para los hombres. Ser justificado ante Dios por sí mismo es imposible para los hombres. Es algo que Dios hace y que Dios ha prometido salvación. En el caso de Abraham, Dios le había prometido un hijo. ¿Y qué dice el verso 1? Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Miren, la certeza, el decreto de Dios, cuando Dios decreta que haya vida donde es imposible, Dios lo va a hacer. Y la salvación es un acto sobrenatural de Dios en el cual Él produce vida en alguien que no la tiene, en alguien que está muerto. En cierta manera, el vientre de Sara ya estaba muerto, seco, ya era imposible que ella ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero cuando Dios visita, Él produce vida, y una vida real, una vida que se ve, que se palpa, una vida que es vida por eso. Conforme Él lo ha dicho, dice, verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había hecho. ¿Quién visitó a Sara, hermanos? Fue el Espíritu de Dios. La aclaración, aunque aquí se dice Dios y se dice Jehová, pero Pablo dice el que nació según el Espíritu. Y Pablo le dijo a Nicodemo, si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios.
Y es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Es un acto del poder, de la soberanía, del decreto de Dios, donde Él produce vida donde no la hay. Y Pablo por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si tú crees que tú eres amado, que tú eres cristiano y acepto por Dios porque no eres tan malo, todavía no has visto a Cristo como tu sustituto. Todavía no entiendes, todavía no comprendes la salvación. Anoche yo estuve compartiendo con dos personas que habían sido amistades mías en la juventud, en el mundo. Éramos mundanos. Y estuve compartiendo más de 2 horas, hasta tarde en la noche. Y es compartirles el Evangelio. Y tenían más preguntas y más preguntas. Mientras yo en mi corazón le decía a Dios, dales el que puedan entender estas cosas. Porque aunque tú le des el Evangelio a alguien, si esa persona, si Dios no le concede comprender, si Dios no le da luz, no puede comprender. Y es así, hermanos, la visitación de Dios produce vida, produce algo que es imposible para el hombre. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que se puede traducir como risa, carcajada, gozo también. Y lo circuncidó, obviamente, porque en lo natural es descendiente de él. Y en el verso 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, ¿qué hacía? A eso se refiere Pablo. Menospreciaba, la burla. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ahora, a esto le pareció duro a Abraham, etcétera, ¿no? Pero Dios le dijo, hazlo. Y Dios tuvo también misericordia en lo natural de Agar y de Ismael, de lo cual de quien después nacen naciones, cuyos descendientes viven hasta ahora. Y los vemos en muchas de las naciones árabes, dentro de los que siguen el islamismo. Volviendo a Gálatas, hermanos, entonces, esta Agar es la que produce hijos según la carne, según el esfuerzo del hombre, según las ideas humanas, aún tomadas pueden ser de la Escritura, pero los hijos, Sara representa a la Jerusalén de arriba, a la celestial, la cual da hijos, pero según la promesa y el poder de Dios, que son engendrados por el Espíritu, porque dice, verso 29, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Este es Dios quien obra en la esterilidad, en la mortandad, en la incapacidad humana y produce hijos como ocurrió con Isaac. Y esos son los que van a heredar lo prometido. Esos son los que van a recibir la herencia. Entonces Abraham tiene 2 tipos de hijos. Según la carne y según el Espíritu. Hermano, y ese es algo que yo no puedo producir en nadie, ni nadie lo pudo producir en mí. Podemos orar por una persona. Nuestro deber es predicarles el Evangelio. Pero el poder de producir vida no está en esa persona, ni en mi habilidad como predicador. Es un acto soberano de Dios conforme a lo que Dios ha decretado. Dios había decretado que Él lo iba a hacer con Sara y así lo hizo. Y Pablo usa esta misma analogía cuando habla en Romanos de los verdaderos hijos de Dios, que no son los que descienden de Abraham según la carne, sino de los que nacen según la promesa. Y usa de ejemplo, ahí en Romanos 9, a Isaac. Y luego va a usar de ejemplo a los hijos de Isaac, a Jacob y a Isa,
a Esaú. Entonces, volviendo, hermanos, a este pasaje, ¿qué les está usando esta alegoría para decir, ustedes hijos de quién son? ¿De la que produce hijos según la carne, que están bajo la ley queriendo agradar a Dios? ¿O de los que han tenido fe en Cristo y han sido liberados de esa esclavitud? Y donde Dios ha hecho obra en ellos, no por sus obras de la ley, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. ¿Quiénes son ustedes? Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o sea, por la carne, el esfuerzo de cumplir la ley para obtener méritos y entonces recibir de Dios algo, o por el oír con fe? ¿Cómo es que Dios obra maravillas entre ustedes? ¿Es por las obras de la ley? ¿Por la carne? ¿O por el oír con fe, por el creer en Cristo, que todo Dios lo logró en Cristo? Si no, dime en quién confías. ¿Confías en Cristo o confías en ti? De nuevo, si tú dices, yo soy una buena persona, no soy tan malo, tú estás confiando en ti y estás desprovisto del Espíritu. Porque el punto de la salvación es confiar en Cristo hasta el final y no ver ningún mérito en uno, a pesar de que uno sirva a Cristo, saber que porque aún nuestro servicio actual, hermanos, nuestra moral actual, nuestra vida actual todavía es imperfecta. Es más, algunos todavía están en pecado y lo saben y no salen de eso. Nunca podremos basar nuestra aceptación y la herencia que Dios ha prometido en méritos de nosotros. Lo cual no quiere decir que podemos vivir como querramos. Pero todo está basado en la fe en Cristo. Y ese es el que cree en Cristo, está libre de esa condición de esclavitud donde por las obras de la ley tú tienes que ganar aprobación a Dios. Y vamos a leer lo tercero y último, hermanos. Esto significa, hermanos, entonces que la ley es algo opuesto a Cristo. Porque ese es el otro gran problema. Al leer este pasaje, de que cuando la gente escucha en las iglesias, yo soy hijo de la libre, yo soy libre en Cristo. Cristo me libró, y la gente comienza a decir, Cristo me libró de la ley. O sea que como que la ley, la ley dada por Dios en Sinaí y Cristo son dos cosas opuestas. Lo que Pablo está argumentando es en cuanto a las obras de la ley, la justificación por las obras de la ley. Él no está hablando en contra de la ley. Cada vez que Pablo o cualquier hombre de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablan de la ley es algo glorioso, hermanos. Nunca se habla de la ley en las Escrituras despectivamente. Por ejemplo, la palabra, lo primero que nos muestra es que la ley, ¿quién la dio? Dios. O sea, la ley viene de Dios. La ley no fue una invención de Moisés. La ley fue dada por Dios. La ley es revelación de Dios, de su carácter, de su voluntad. La ley, hermanos, es inspirada por Dios. Es inerrante. La ley está sobre encima de cualquier idea o escrito humano. La ley la habló Dios. Eso no es cualquier cosa. No vamos a ir a los pasajes, pero si están apuntando, eso está desde Éxodo 19, lo vemos particularmente en Éxodo 20. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Pero también se afirma que la ley es santa. Pablo dice en Romanos 7, desde el verso 12 al 16, que la ley es santa. Fíjense lo que Pablo va a decir, que la ley es espiritual y que la ley es buena. Y en esa mención de Pablo hay algo importante, porque cuando él dice la ley es espiritual, quiere decir que el hombre carnal en su condición natural no la puede cumplir, que es lo que él también afirma en Romanos y en otros pasajes, que el hombre espiritual no puede
cumplir la ley de Dios. No puede. Porque él es carnal, el ser humano es carnal, sus inclinaciones son contrarias a la perfección, a la santidad de la ley. Y por eso Cristo vino para cumplir la ley. Cristo no vino para borrar la ley y decir, bueno, ahora todos son recibidos y la ley no importa. Él vino no a abrogar, sino a cumplir la ley, lo que nosotros no podíamos cumplir. La ley es gloriosa. En el Salmo 19 se dice que la ley es perfecta y que convierte el alma. En los mismos salmos, tantas menciones que hay, yo solo he tomado algunos, en el Salmo 119, se dice que la ley es maravillosa, se habla de las maravillas de tu ley, o sea, como decir, la ley de Dios es gloriosa. En el mismo Salmo 119 se dice que la ley vale más que los tesoros terrenales, que el oro y la plata. Ese desprecio que hay hoy en día al Antiguo Testamento y a la ley de Dios, ese es un error muy fatal dentro del cristianismo contemporáneo. Porque así como es un error el legalismo, el querer ser aprobado por las obras de la ley, es tan error desechar la ley y menospreciarla y verlo como, ahora yo vivo en Cristo y la ley ni le hacen caso a la ley. Hoy día hay cristianos que en su vida quizás se habrán leído partes del Antiguo Testamento, quizás. La ley de Dios no les interesa. Y la Biblia está diciendo qué preciosa es la ley de Dios. En el mismo Salmo 119 se dice que la ley es verdad. A Josué Dios le dice que se esfuerce en ser valiente para cumplir lo que está escrito en la ley. La ley es obligatoria a todos los hombres. En el Salmo primero como en el Salmo 119 se dice que la ley es una delicia. La ley de Jehová. En el Salmo 37 se da a entender en el verso 31 claramente que la ley santifica, preserva del mal. En el Salmo 40 se nos dice que la ley, ahí vemos que la ley en el verso 8 nos muestra la voluntad de Dios. Cuando el Hijo va a venir, ya anticipadamente en el Salmo 40, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso es algo tremendo, porque ahí yo veo una diferencia entre Cristo y yo abismal. Mesiánicamente, el salmista está diciendo, por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice. Y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Si tú no ves esa diferencia entre tú y Cristo, yo te digo, estás en serios problemas. Y por eso adoramos a Cristo, porque en Él vemos un amor, una santidad, algo que es digno de adoración y que ahora se nos ha concedido porque se nos ha hecho participantes, tenemos el Espíritu de Cristo, pero que en nosotros todavía no es perfecto. Pero Cristo amaba la ley. La ley se dice que por lo tanto nos muestra la voluntad de Dios y para Cristo era un placer. Hermanos, cuando usted lea el Salmo primero y diga bienaventurado, ¿no? El hombre que no anduvo en consejo de malos, etcétera, y dice sino que en la ley de Jehová está su delicia, ese no está hablando de usted ni de mí, está hablando de Cristo. Pero si tenemos el Espíritu de Cristo, eso comienza a ser una realidad en la persona. Por eso todo nacido del Espíritu comienza a buscar agradar a Dios y aprende poco a poco a deleitarse en la voluntad de Dios. Cuando leemos el Salmo 119 no se equivoque. Yo he escuchado tantas prédicas del Salmo 119. El Salmo 119 es una de las proclamaciones más gloriosas que hay en el Antiguo Testamento de quién es Cristo. Y todo está lleno de las frases, de las palabras acerca de la ley o de equivalentes, estatutos, decretos, etc. Y el placer que hay en la ley de Dios. La vida, la luz que hay en la ley. Es el Cristo
es un anuncio acerca del Cristo encarnado. No leas el Salmo 119 a los hermanos como si fueran solamente una ley moral. Ya ves, tiene que ser también una lámpara a tu camino, que lo es. Pero primero tú tienes que ver que ese es Cristo, que ese no eres tú. Y que Él ama a su Padre conforme a la ley, perfectamente. Por eso es que Cristo es el único digno de ir a la cruz, porque Él cumplió la ley perfectamente. Hermanos, ¿y cuál es el resumen de la ley? Amar a Dios. Cristo es el único que ha amado a Dios perfectamente. Y que nunca cometió pecado, nunca quebró la ley. Imagínense, ese no es ni usted ni yo. Y por eso solo nos queda confiar en Él. No hay otra. Pero si tú has nacido del Espíritu, lo que es de Cristo ahora es tuyo. Y eso comienza a obrar en nosotros. El deseo de amarle, de servirle. Pero seguimos confesando que todavía no somos perfectos y todavía fallamos. No, hermanos, entre nosotros no nos comparemos nunca. Siempre miremos y adoremos, demos gloria a Cristo porque Él sí se lo merece. Y esa ley se nos dice que es lo que debe enseñarse a los hijos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés, Deuteronomio 6 y otros pasajes? La enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué le están enseñando ustedes, hermanos, a sus hijos? La ley de Dios. Pero no lo enseñe de manera moralista, sino enseña mostrando qué es Dios, lo que Él le agrada y la necesidad que los hijos tienen de arrepentirse, de convertirse, del poder del Evangelio. Pero si usted solo le está dando, si el propósito de usted es que sus hijos sean felices solamente, usted perdió el rumbo. Usted hace rato perdió el rumbo de lo que es ser padre o madre, que nuestro deber no es agradar a los hijos. Nuestro deber es hacerles bien. No les enseñe ahora la ley moral, de manera moralista y diciendo, si tú cumples esto, estás bien con Dios, si no, estás mal con Dios. No, llévelos a Cristo, que ellos vean que ellos no la pueden cumplir la ley, que la han roto, pero que en Cristo se encuentran redención. Pero también para que ellos sepan qué es pecado, qué no es pecado. ¿Cómo van a saber ellos si un papá o una mamá no se los enseña? ¿Cómo van a saber qué está bien? Ustedes, de pronto dos hijos se pelean y ustedes solamente, a veces normalmente se castiga al mayor y dice, tú eres mayor, dale. Y de pronto el que tiene problemas de celos, de envidia es el menor o la menor. Y no tratan con el problema, sino que simplemente quieren parchar las cosas. Tú eres más grande, tú entiendes. Y no vemos cómo está creciendo el monstruo del egoísmo a veces en uno o en otro. Entonces, hermanos, enseñemos la ley, pero de nuevo, debidamente, no en una forma moralista, sino en una forma justamente como hace el Evangelio. El Evangelio usa la ley para mostrar nuestra necesidad de Cristo. La ley, como dice en Gálatas, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cristo y la ley, hermanos, Él vino a cumplir la ley. Ni una iota, ni una tilde, nada, ni la letra más chiquita, nada. Cristo lo cumplió todo, pero vamos a terminar con esto. Pero a la vez es necesario que hagamos distinciones en cuanto a la ley. 1. La ley estaba dividida en toda la ley del antiguo pacto, que es gloriosa y es perfecta. Tenía 3 aspectos, estaba dividido principalmente en 3 aspectos. Está el aspecto moral de la ley, que eran mandatos, ordenanzas que Dios dio, que nos hablan de su carácter, de su voluntad, de lo que Él le agrada al hombre y que principalmente está reflejado en los 10 mandamientos. No solo los 10 mandamientos, pero ahí donde vemos que Dios, por ejemplo, nos habla, lo primero que Él prohíbe, prescribe al pueblo es la idolatría. Que no caigan en idolatría, lo que hoy día se compartió en la lectura, etc. La ley moral de Dios, hermanos, está vigente. Tal como lo estaba en los días de Moisés,
está vigente ahora, porque los mismos pecados se siguen practicando. Y Dios no cambia. La ley moral, cuando en los 10 mandamientos, esa ley moral está vigente tal cual hoy en día. ¿El honrar a los padres era algo solo de los días de Moisés? No, es algo de hoy día. Y usted le tiene que enseñar a sus hijos a honrar, ¿no? Que es decir, tener la conducta apropiada, aunque ellos no estén de acuerdo, porque los que ustedes son los que le dan cuenta a Dios. Es como que yo esté, hermano, en una empresa y me pongan de gerente, de jefe, y todo el mundo esté haciendo lo que sea, y yo, ¿y para qué me pusieron? Sáquenlo y pongan a otro. En mi trabajo que tengo, en estas últimas semanas he tenido que despedir a 13 personas. Y esa es parte de mi trabajo. Y no es algo que uno disfrute todo, pero porque si no, comienza a hacerse cosas que no son correctas ante Dios, ¿y quién es el responsable? Entonces mejor que contraten a otra persona. Hermanos, la ley moral está vigente cuando después se habla acerca, el día del Señor está vigente, aunque ahora sabemos ya bien que es el domingo, pero el apartar un día para el Señor, eso está vigente. Las demás leyes que hablan los 10 mandamientos, desde no codiciar los bienes, eso está vigente ahorita. Es decir, en los aspectos, la ley moral de Dios expresada en mandamientos, etcétera, está exactamente vigente hoy en día. Y todas las demás formas de la ley, todas tienen en sí una raíz moral del carácter de Dios, de la santidad de Dios. O no me digan que hoy día envidiar sí se puede, porque la envidia está sancionada en el antiguo pacto. Es más, la envidia es uno de los problemas más graves que hay hoy en día. Porque mucha gente no es agradecida ni se conforma con lo que Dios le ha dado, porque quiere tener lo que tiene otro. Pero bueno, no nos vamos a ir por ahí. También la ley tenía un aspecto ceremonial. De nuevo, la raíz es moral, la raíz es la santidad de Dios. Y la ley ceremonial eran los sacrificios que se ofrecían, por ejemplo, que hablaban tipológicamente de Cristo, la víctima inocente que iba a morir por el pecador, cuya muerte servía para adorar a Dios. El mayor acto de adoración en la historia, hermanos, en el universo, ha sido la muerte de Cristo. No crea que eso de agarrar música y estar ahí elevado a 3 metros sobre el suelo, eso no es. La adoración de Cristo estuvo en que Él vivió para su Padre, hizo todo en obediencia, en agrado a su Padre. Y eso culmina en la cruz. Entonces, las ceremonias, por ejemplo, cuando hablamos de las fiestas de Jehová, los sacrificios, las ordenanzas sacerdotales desde la vestimenta, rituales, las edades y todo lo que tenían que hacer los sacerdotes y los levitas, todo eso son aspectos de la ley ceremonial. Esa ley ceremonial ya no está vigente literalmente. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero de Dios ya dio su vida, ya no hay que ofrecer animales. Porque el verdadero sumo sacerdote ya ejerció su sacerdocio y Él se ofreció a sí mismo por nosotros. No ofreció un animalito. Y ese es Cristo el Señor. Entonces ya no necesitamos más sacerdotes arónicos. Ellos apuntaban a Cristo. No necesitamos más fiestas, cumplirlas. Pero como es parte de la ley y Dios lo reveló, es precioso, es valioso en lo que anuncian, en lo que tipifican, en lo que nos muestra. Es glorioso leer la fiesta de Jehová y ver lo que ahí Dios estaba tratando de comunicar antes que venga el propio Señor, como cuando estudiamos Pentecostés. Entonces, la ley ceremonial está vigente en su tipología, digamos, pero no literalmente. De ahí, hermanos, que se levante un nuevo sacerdocio, que se construya otro templo, en el plan redentor de Dios. Yo no soy Dios para saber, pero de que hay un plan de construir un tercer templo, hay un plan. No sé si se logre, pero el día que se construye un tercer templo es una de las mayores desgracias en el plan redentor. Ahora, a Dios nadie le desarma su plan, pero
¿Para qué necesitamos sacerdotes humanos si el verdadero ya vino, ya ministró? Y el tercer aspecto de la ley es la ley civil. Son leyes que Dios daba, que regían la vida civil, el matrimonio, negocios, la propiedad de la tierra, la cual está vigente hoy día, no literalmente tampoco, porque Israel dejó de existir como nación hace 2000 años y recién en 1948 volvió a ser una nación, pero el cuerpo de creyentes no somos una nación en sí, un país, que necesitamos leyes de gobierno. Entonces está vigente en sus principios. Les quiero leer, hermanos, si ustedes desean, hermanos, aprender más en su casa de la ley, yo los animo. Entren en su computadora o los que tienen la Confesión de Fe de Londres de 1689, léanla en su casa con sus hijos, con el esposo, lo lean los hijos, etc. O léalo usted solo si nadie más en la casa quiere y ya cree que no se puede hacer algo por ello. Pero el capítulo 19 trata de la ley de Dios. Es una enseñanza gloriosa. Nosotros no decimos que la confesión reemplaza la Biblia, pero es un resumen, un extracto de lo que la Biblia tiene cosas muy especiales. Y miren lo que dice aquí acerca de la ley de Dios. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, a Adán, antes del pecado, escrita en su corazón. Es cierto, Dios no le dio a Adán un libro, pero Adán ya tenía la disposición en su corazón porque él fue creado sin pecado, santo, y Dios le dio mandatos, le dio órdenes. Y las órdenes de Dios a Adán, les hago una pregunta, ¿eran una sugerencia o un mandato? Un mandato, es una ley. Es que Dios no tiene que gritar y amenazar. Cuando Dios dice algo, eso es. Cuando Dios le habla a los ángeles, no grita, Gabriel, ¿dónde está? Y hace esto. No tiene que hacer eso. Simplemente Él dice algo y ellos corren a hacer su voluntad. En particular, no comer del fruto del árbol del conocimiento del mal fue una de las leyes que les dio. Y eso estaba obligado Él y toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Estoy corriendo, dice, el segundo punto dice, la misma ley que primero fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Una pregunta, después de que cayó Adán, ¿inmediatamente Moisés dio la ley en Sinaí? No, pasó mucho. Pero el hombre estaba obligado por la ley moral. ¿Era pecado matar? Era pecado matar. Apenas Caín mata a Abel, Dios mismo lo sanciona. Pero dice, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos escritos en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. 3. Además de esta ley, comúnmente llamada la ley moral, los 10 mandamientos, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, que es lo que Hebreos dice, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, en el sentido literal de que ya no se tienen que practicar, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. 4. Dios también dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabó cuando el pueblo de Israel acabó como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de que no somos un Estado, una institución, sino solamente sus principios de equidad utilizables. Hermanos, cuán preciosos, valiosos, gloriosos son cuando una nación actual basa sus leyes en los principios establecidos por la ley de Dios para Israel. Y así nació esta nación y está siendo despedazada poco a poco.
La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás. O sea, la ley moral sigue obligando a todos, sean creyentes o no. Tampoco Cristo en el Evangelio, fíjense, en ninguna manera cancela esta obligación moral, sino que la refuerza considerablemente. Porque el Señor dijo, no matarás. Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si tú, ¿qué? Odias, ¿verdad? Ya has matado. O sea que Cristo dice, la ley es santa. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras, o sea, como algo que tienen que hacer para ser justificados o condenados, sin embargo, estamos obligados todavía, no para aprobación, y esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros. Como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes. Adelantándome, también la ley moral es útil para los regenerados, los creyentes, a fin de restringir su corrupción. ¿Todavía deseamos cosas malas? Entonces la ley nos sirve para, cuidado con eso, cuidado con lo otro. Quieto, tranquilo, ¿verdad? Y por último, los usos de la ley mencionados tampoco son, los usos de la ley mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Qué precioso, hermanos, la ley es de Dios. La ley no nos puede salvar porque es espiritual y nosotros en nuestra naturaleza no lo somos. Pero ahora, si has nacido de nuevo, no es que Cristo está divorciado de la ley. La ley tiene plena vigencia, de nuevo, sea literal, sea tipológicamente o en principios para nosotros, y es la manera objetiva de amar a Dios. Porque yo sé que todos ustedes y yo decimos que amamos a Dios. Ayer mis amigos me decían, yo amo a Dios. Claro, desde el punto de vista de uno, pero cuando uno se expone a la palabra de Dios, la ley de pronto nos dice, oye, eso que tú crees que es amor a Dios no le agrada. ¿Vas a seguir en eso? Y ahí es donde la ley entonces le sirve al creyente para preservarlo del mal, para corregirlo, para darle una claridad objetiva de lo que significa amar a Dios. Les invito a ponerse en pie.